voy a contaros una historia. A ver, aquí hay un nogal, ¿vale? Este nogal, vale, no os fijéis en esto gordo, fijaos en esto que acabo de romper. Llegaba hasta aquí, más o menos, este palo, ¿vale? Este palo tiene 30 años. Este palo, ¿veis? Está lleno de líquenes y demás. Bueno, os cuento. Pues hace 30 años yo me puse a coleccionar plantones. Todavía no eran bonsáis, por supuesto. Y cogí un nogal, bueno, cogí dos como este, los dos iguales prácticamente. Del medio un prado estaban. Entonces iban a ser segados, los cogí. Y resulta que en esos 30 años no echaron ni una rama. Que se quedaron así. Todos los años crecían un poquitín por el pico, un poquitín el pico. ¿Y qué pasa? Que cuando intentaban echar alguna ramita, llegaban los caracoles y se comían todos los brotes. Entonces no había manera de que crecieran ni que funcionaran. Y cuando no era los caracoles, pues fueron los líquenes los que me taparon la corteza, y yo no sabía nada de líquenes. Me taparon la corteza y por ahí ya no brotaban. Y así 30 años. ¿Y qué pasó? Que aquí pues había un nogal pues de unos 100 y pico años. Y secó, porque asfaltaron todo esto. Era un jardín, ¿no? Un cacho de prado lleno de maleza y tal. Y de ahí, bueno, pues cuando llovía, pues se formaba un buen charco y el bicho, el árbol, pues bebía. Pero bueno, asfaltaron y lo secaron. Aparte de que ya un nogal de esa edad, pues pocos hay, no duran tanto. Entonces, ¿qué hice yo? Pues como no prosperaba lo mío en la maceta, pues lo planté en el suelo. Y empezó muy bien el primer año, pues iba a brotar por arriba muy bien. Y llegaron los cafres del ayuntamiento a segar y se lo llevaron por delante, incluso con los hierros estos puestos, con la desbrozadora. Afortunadamente yo pensé que la palmaba porque eso fue a finales de agosto, pero en septiembre echó, eso es, hablando de septiembre del año pasado, echó un brote justo por abajo, ¿vale? El nuevo. Y desde septiembre del año pasado hasta hoy, pues creció este metro, 1,20 m, pero fijaos qué grosor creció, por estar en el suelo. Este ya está súper establecido. Me dedico, lo abono y lo riego como si fuera mío, aunque esté en zona pública. Y sigo yo alrededor para que cuando vengan los del ayuntamiento lo vean segado y no se lo carguen. He puesto piedras, he puesto hierros para destrozarles la desbrozadora si se acerca. Y me encargo yo de él. Y estoy intentando pues conseguir aquí un árbol de verdad, con un nogal de 30 años, devuelto al suelo. Bueno, espero que os guste esta historia.